dueño de negocio adinerado despide injustamente a una empleada negra después de dejarla embarazada. Años más tarde, su hijo es contratado en la empresa del hombre adinerado, y el hombre se sorprende al escuchar el apellido del joven. Amara Grant estaba de pie frente al escritorio de Richard Collins, sus manos entrelazadas en su regazo. La silla de cuero bajo ella se sentía fría, como si no estuviera hecha para ella. Richard no había levantado la vista de los papeles que revisaba. El suave rasgueo de su pluma era el único sonido en la habitación, y eso la ponía aún más nerviosa. Finalmente, Richard dejó la pluma a un lado y se recostó en su silla, mirándola con esa misma expresión calculada que ella había visto tantas veces antes. «Amara», dijo, su voz calmada pero distante. «Supongo que esto no se trata de trabajo». El corazón de Amara latía con fuerza en su pecho. Había ensayado esta conversación en su cabeza durante días, pero ahora, sentada frente a él, su voz parecía atorarse en su garganta. Tragó con fuerza y se obligó a hablar. «No, no es sobre el trabajo», dijo suavemente, mirando hacia sus manos. «Yo estoy embarazada». El silencio que siguió era sofocante. Richard no se movió, no reaccionó. Era como si no la hubiera escuchado. Los segundos se alargaban, cada uno más pesado que el anterior, hasta que finalmente él habló. «Ya veo. Eso fue todo, nada más». Amara parpadeó, su corazón aún acelerado. «Es tuyo, Richard», añadió, tratando de mantener la voz firme. «Pensé que debías saberlo». Richard suspiró, inclinándose hacia adelante en su silla, apoyando los codos en el escritorio y entrelazando los dedos frente a él. «Amara», comenzó, su tono frío y medido. «Esto es desafortunado». «¿Desafortunado?». Su voz vaciló, la incredulidad asomándose. Ella había esperado sorpresa, tal vez enojo. «¿Pero esto? ¿Esta indiferencia?». «Sí», dijo Richard, mirándola directamente a los ojos ahora, su expresión fría. «Deberías haber sido más cuidadosa». Su estómago se retorció. Nosotros fuimos cuidadosos». «Claramente no lo suficiente», replicó, sus palabras cortándola como el hielo. Se recostó de nuevo, entrecerrando los ojos ligeramente. «Y ahora me estás diciendo esto porque... ¿qué? ¿Esperas que haga algo al respecto?». La garganta de Amara se tensó. No había pensado tan lejos. No había esperado que fuera así. No pensó que él sería tan frío. «Pensé que querrías saberlo», dijo en voz baja. «Pensé que tal vez podríamos encontrar una solución». El rostro de Richard se endureció. «¿Encontrar una solución?». «Amara, sabes cómo funcionan estas cosas. Estoy casado. Tengo una familia, una reputación». Esto hizo un gesto entre ellos. Nunca se suponía que fuera más que lo que era. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Había sido una tonta. Se daba cuenta ahora. Las noches en su oficina, las promesas susurradas, los momentos robados. Se había permitido creer que era algo real, pero para él siempre había sido algo desechable. Amara se sentó más erguida, reuniendo el último vestigio de su valentía. «Voy a tener al bebé, Richard». Él suspiró de nuevo, levantándose de su escritorio y caminando hacia ella. «No puedo involucrarme en esto, Amara. ¿Sabes eso? Esta conversación nunca sucedió. ¿Entiendes?». Su sangre se heló. «¿Qué? ¿Solo vas a alejarte?». «Tengo que hacerlo», dijo, su voz firme pero calmada. «Tú deberías hacerlo también». Amara se puso de pie, la ira comenzando a arder en su pecho. «No puedo simplemente alejarme de esto, Richard. Es tu hijo también». La mandíbula de Richard se apretó. «Amara, te advierto. Déjalo ir. He cuidado de ti, pero si haces de esto un problema para mí, me aseguraré de que lo lamentes». Su corazón se hundió. «¿Qué estás diciendo?». Él no respondió de inmediato, simplemente regresó a su escritorio. Cuando se sentó, su expresión era helada.
Estoy diciendo que este es tu último día en Collins & Associates. Amara se quedó paralizada. ¿Qué? Serás despedida discretamente. Ya he hablado con recursos humanos. Su tono era profesional, impersonal. Recibirás un paquete de compensación, por supuesto. Pero después de hoy, ya no serás empleada aquí. Las palabras la golpearon como un golpe. Me estás despidiendo porque estoy embarazada. Por tu culpa. Estoy protegiendo a mi familia, Amara, y deberías protegerte a ti misma. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja y peligrosa. Si intentas venir tras de mí, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Las manos de Amara temblaban, la furia y la incredulidad peleando dentro de ella. Se quedó ahí, mirando al hombre en el que alguna vez confió, el hombre que ahora la miraba como una amenaza. Tragó el nudo en su garganta. Nunca pensé que harías esto. Nunca deberías haber pensado otra cosa, respondió Richard, su voz calmada, como si esto fuera solo otro negocio para él. La visión de Amara se nubló por las lágrimas que no derramó, pero parpadeó para disiparlas. No lloraría frente a él. No le daría esa satisfacción. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de su oficina. Mientras regresaba a su escritorio, sus piernas se movían en piloto automático. Sus manos se movieron mecánicamente mientras empacaba sus cosas, cada objeto deslizándose en su bolso. Sentía cada vez más peso con cada cosa que empacaba. En el elevador hacia el vestíbulo, miró su reflejo en las paredes pulidas, tratando de mantenerse entera, pero por dentro se estaba desmoronando. Su trabajo, su futuro, todo había sido arrancado de sus manos en cuestión de minutos, y ahora estaba sola, embarazada, sin trabajo y vetada de la industria en la que había trabajado tan duro para tener éxito. Las lágrimas finalmente cayeron cuando salió a la calle. Se sentía invisible, solo otro rostro en la multitud. Nadie sabría la verdad. Richard Collins se había asegurado de eso. Pero mientras se alejaba del edificio que alguna vez albergó su futuro, colocó una mano sobre su vientre, donde una nueva vida comenzaba a crecer. No estaba sola. Aún tenía a su hijo. Y de alguna manera sobrevivirían. La luz se filtraba a través de las persianas en la habitación de Tyrell, proyectando largas sombras en el suelo. Estaba parado frente al espejo, ajustándose la corbata por quinta vez. Era su primer día en Collins & Associates, y los nervios le zumbaban bajo la piel como electricidad. «Te ves bien», murmuró para sí mismo, tratando de darse ánimos mientras enderezaba su postura. Desde la cocina, el sonido del agua hirviendo para el té rompió el silencio. Tyrell podía escuchar a su madre moviéndose, preparándose para su día. Sonrió para sí mismo, pensando en lo orgullosa que estaría una vez que volviera a casa con historias de su primer día. Revisó su teléfono. 5 minutos hasta que tuviera que irse. Era momento de buscar la bendición de su madre para el día que le esperaba. Caminó hacia la cocina y encontró a Amara ya sentada en la pequeña mesa redonda, sus manos envueltas alrededor de una taza. Ella levantó la vista cuando él entró, dándole una sonrisa tensa que no alcanzó sus ojos. «Mamá, ¿cómo me veo?» Tyrell sonrió, girando para mostrar su traje. «Primer día en Collins & Associates. Es grande, ¿no?» Amara asintió lentamente, sus dedos apretándose alrededor de la taza. «Sí, Tyrell, es grande». Tyrell se detuvo en seco. Algo en su voz lo desconcertó. La emoción que esperaba ver en ella no estaba ahí. En lugar de eso, parecía preocupada. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Tyrell, acercándose a sentarse frente a ella. «No pareces tan feliz por esto como pensé que estarías». Los ojos de Amara bajaron hacia el vapor que subía de su té, evitando su mirada. «Estoy feliz por ti. Solo que no sé sobre ese lugar». El ceño de Tyrell se frunció. «¿Qué quieres decir?» «Es Collins & Associates. Es una de las principales firmas de seguros del país. Esto podría ser enorme para mí, para nosotros».
Lo sé, cariño, dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Pero ese lugar no es lo que piensas. Él la miró, la confusión extendiéndose por su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Conocías a alguien que trabajara allí? ¿Es por eso que estás preocupada? La mano de Amara se apretó alrededor de la taza, y Tyrell notó cómo sus nudillos se ponían blancos. Sus labios se presionaban en una línea delgada, y por un segundo pensó que ella diría algo más. Pero en lugar de eso, solo negó con la cabeza, su mirada aún fija en el té. No es nada de eso. Solo quiero que tengas cuidado, eso es todo. Tyrell se recostó en su silla, tratando de entender su repentino cambio de humor. Su madre siempre había sido su mayor apoyo, empujándolo a apuntar alto, diciéndole que podía lograr cualquier cosa si trabajaba lo suficiente. Pero ahora, cuando estaba a punto de lograr algo grande, parecía estar conteniéndose. «¿Cuidado?», repitió, su tono inclinándose hacia la frustración. «Mamá, esto es por lo que hemos trabajado durante años. No pasé por toda esa escuela y esas pasantías para nada. Este trabajo podría cambiar todo para nosotros». «Lo sé», dijo, finalmente mirándolo, sus ojos sombríos con algo que parecía miedo. «Pero no todo es lo que parece». Tyrell frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué dices todo esto ahora? Estabas emocionada cuando te conté sobre el trabajo al principio». Amara volvió a dudar, y Tyrell sintió cómo la tensión entre ellos se hacía más espesa. Era como si hubiera algo sin decir, algo pesado sobrevolando su conversación. No podía entender qué había cambiado. Solo no quiero que te lastimen», finalmente dijo, su voz apenas un susurro. «Algunos lugares tienen sombras, Tyrell, cosas que no ves hasta que es demasiado tarde». El ceño de Tyrell se profundizó. «¿Sombras? Mamá, es un trabajo, una oportunidad. No soy un niño caminando hacia una trampa. Esto nos va a ayudar. Te va a ayudar a ti». Los hombros de Amara se desplomaron, y por un momento se veía mucho más vieja de lo que él la había visto nunca. «Solo ten cuidado, Tyrell. Prométemelo». Él se suavizó, viendo el peso de lo que ella llevaba, pero no entendía por qué. «Tendré cuidado, lo prometo, pero tienes que confiar en mí. He trabajado duro para esto, y no voy a dejar que nada lo arruine».